Bien, continuamos en nuestro espacio Avanza aquí en 101 Televisión Cádiz y vamos con otra entrevista muy relacionada con Jerez y con la cultura, con la tradición, que evidentemente es vitivinícola en esta ciudad que ha vivido y sigue viviendo, esperemos que siga viviendo durante muchos años del vino de Jerez mundialmente conocido. Pero hay una cultura que quizás no estaba muy centrada en la ciudad, que era la cultura del vermut. Es verdad que si uno va a Madrid, a Cataluña o a Valencia, el vermut estaba muy centrado, vamos a tomar un vermut, ¿no? Pero en Jerez quizás se perdió durante algunos años. Ahora se está recuperando la palabra vermut por un lado y la cultura de tomar vermut por otro. Es curioso, pero las cosas cambian o vuelven realmente, ¿no? Vamos a hablar de un vermut que es el primer vermut etiquetado de Jerez. Es el resultado de un trabajo que se remonta al siglo XIX, nada más y nada menos, a través de una bodega que tiene un nombre también muy tradicional, muy ligado a esta tierra, como es Serantia. Está con nosotros Antonio Bustillo. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buena, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y Liliana Rincón. ¿Qué tal, Lili? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Primer vermut etiquetado en Jerez. ¿Estás de acuerdo conmigo en que se perdió un poco la cultura del vermut en Jerez? Porque es verdad que en otros lares sí que existe esa cultura del vermut. Sí, incluso con una... sí, con naranja, con pomelo, con hielo, con soda. Con soda. También. Exacto. Sí, es verdad que aquí en Jerez se perdió durante varias décadas, bastantes décadas. Ha habido algunas bodegas que incluso todavía quedan barricas o botas, sí, como llamamos aquí. Botas con vermut antiguos que tienen décadas y décadas en sus instalaciones. Pero realmente se ha dejado de comercializar durante una gran época, sí, y fue por el consumo. Yo tengo una teoría, es que los vinos de Jerez son vinos muy potentes, y entonces realmente al final el vermut, cuando se era un vermut envejecido, al final el vino de Jerez se imponía técnicamente a los botánicos y sí, parecía más un vino dulce, ¿no? Sí. Entonces ya fueron proliferando muchos vermuts del norte de España, sí, y quizá también los andaluces no somos muy de un gusto muy amargo. Entonces eso ha provocado que durante décadas pues no hayamos tenido vermut casi en el mercado. Porque al principio del siglo sí había vermut en Jerez, sí, ¿no? Sí, incluso hasta los años 50 bodegas, ¿no? O 60. ¿Hasta los años 50? Sí, después fueron desapareciendo poco a poco. Ya en los años 50 o 60 se veía de forma testimonial. Incluso era muy curioso que, nuestro proyecto está un poco ligado a la viña que tiene mi familia. Incluso en la casa que era familiar donde nació mi madre y eso vivían, incluso aparecían publicidad de vermut, ¿sí?, de Jerez de la época de inicio del siglo XX. Pero ya eso poco a poco se fue desapareciendo. Quizá también las bodegas le interesaban otros productos, sí, promocionar el brandy, el vino, y ya el vermut fue desapareciendo. Y bueno, ahora en estos últimos años ha habido una moda a nivel global, a nivel nacional y también a nivel internacional, donde muchas bodegas hemos visto la posibilidad de volverlo a recuperar el consumo en nuestra zona y realmente la promoción y la comercialización de los vermut elaborados con vino de Jerez. Claro, porque eso te voy a decir, evidentemente, y con todo el respeto a los vermuts de otras partes de nuestro país, este vermut de Jerez está elaborado con vino de Jerez, está claro. Y eso es una impronta difícil de copiar. Sí, la verdad es que para nosotros fue una alegría tremenda el poder llevar en el etiquetado vermut de Jerez, ¿no? Siendo también el primero en llevarlo. El tema fue que inicialmente queríamos hacerlo de ese modo, pero no había una legislación que lo amparase, hasta que el año pasado salió una legislación europea que permitía el uso de la denominación de origen en su etiquetado en otro producto, ¿sí?, si las características organolépticas vinieran marcadas por ese producto de denominación de origen. Entonces, ¿fuisteis los primeros? Fuimos los primeros, hablamos con el Consejo Regulador y pudimos obtener la aprobación de ellos para poder comercializarlo así. Realmente
Está elaborado 100% con vino de Jerez. Tenemos que realizar una auditoría anualmente, demostrando toda la trazabilidad, todos los orígenes de de los vinos utilizados en el vermut, y realmente, pues bueno, estamos muy contentos, muy satisfechos de poder llevar, y una gran responsabilidad llevar el nombre de Jerez en el etiquetado. Nunca mejor dicho, porque incluso el nombre de Lilian, que por cierto te has incorporado recientemente al proyecto, el nombre de la bodega y el nombre del vermut está muy ligado a Jerez, ¿no? ¿Serantía o Serantia? Serantia. Serantia, cuéntanos. Sí, ¿Cómo realmente viene eso? Antonio tenía ese nombre, bueno, desde antes, desde empezar a soñar, ¿no? con el tener una bodega propia. Shera, que viene obviamente con el nombre de Jerez, ¿no? En época fenicia, y queríamos que tuviera esa impronta, ¿no? Que de hecho la bodega hablara directamente de Jerez. Y Antia, que viene de Anteia, de diosa de la vegetación y las flores, en la mitología griega. Pensamos que era un nombre que realmente podía contar nuestra historia, ¿no? En este caso, yo creo que yo he llegado a la vida de Antonio para ayudarle a contar la historia de su familia, que es preciosa. Y claro, el viñedo que ha dado origen a este proyecto es el viñedo en el que nació su madre, sus tías, y donde crecieron en su infancia. Entonces, ellas han amado ese lugar, y es finalmente un homenaje a ellas, ¿no? A las mujeres que eran dueñas de ese viñedo y que lo han cuidado, pues, durante décadas. Antonio, te vemos ahí muy firme en tu bodega, porque eres enólogo, ¿no? Tienes una trayectoria de enología muy importante, ¿no? Sí, yo estudié química y empecé a hacer el doctorado en química orgánica en la Universidad de Cádiz. Nada más y nada menos, ¿no? Sí, realmente, vaya trayectoria, sí, estuvimos desarrollando fungicidas para el campo, para la botrytis cinerea, para el control de botrytis, que es la culpable de la pudrición gris de la uva. Y en ese momento me tiraron otra vez las raíces vitivinícolas de mi familia y decidí estudiar enología a la vez que estaba haciendo el doctorado. Wow. Ahí ya, pues bueno, al final del proyecto, al final del estudio, había unas prácticas de empresa, y por ahí pude empezar a trabajar en una bodega de Jerez, en Garbey. Durante 12 años estuve trabajando, un proyecto muy ilusionante y muy bonito, y siendo enólogo en una bodega de las que tienen más historia en Jerez, ¿no? Para mí fue una maravilla, y a partir de ahí ya fue ampliando mis conocimientos y mi trayectoria para algún día cumplir este sueño de poder llevar a cabo mi propio proyecto bodeguero. Lo que mucha gente sabe aquí en Jerez, pero quizás fuera no lo conozcan tanto, es que muchas bodegas, algunas bodegas, que se dedican al arte de envinar botas de roble para después exportarlas, para que en ellas se críe el whisky. Sí, ahí donde lo ven. Muchos de los whiskies que ustedes toman, o no, todo depende evidentemente, o que lo han visto, están envinados en botas de roble de Jerez, y creo que esta bodega también ha tenido o sigue teniendo este producto, o digamos esta línea, ¿no? de negocio, ¿no? Una línea de negocio fue la primera que empezamos a desarrollar en la empresa. La empresa se funda en 2017. Sí. Y en ese momento realmente quería hacer que los vinos fueran desde inicio, desde que fueran jóvenes, y yo llevándolo toda su trayectoria de crianza, por lo cual no podía comercializar vinos de Jerez, ya que necesita una serie de años de crianza. Por eso vi la posibilidad de llevar a cabo el envinado con vinos de Jerez, de los barriles que después van a ser de whisky. Sobre todo oloroso, ¿no? Oloroso, sí. Ahora mismo tenemos sobre todo oloroso y una pequeña parte de Pedro Jiménez. Pero sobre todo llevamos a cabo el oloroso. Realmente empezamos con muy pequeñas cantidades, con proyectos que en un primer término no queríamos que fueran muy grandes, pero al final fuimos creciendo, y cada vez pues hemos tenido más barriles en nuestras instalaciones, y el oloroso, pues claro, al whisky le aporta una serie de componentes del vino que lo hacen mucho más suave, mucho más fácil de tomar,
y después una cantidad de aromas y sabores de frutos secos, de caramelo, que le aportan al whisky y lo hacen que realmente tenga una calidad suprema. Entonces, bueno, llevamos en nuestro realmente lo que nos aporta económicamente para haber podido seguir con este proyecto. Algo que la gente no sabía, ¿verdad, Elian? Yo no lo sabía hace muchos años, cuando tomaba un whisky que estaba, un whisky escocés, que estaba envejecido, ¿no? En botas de vino de Jerez, curioso, ¿verdad? Claro, para nosotros, bueno, ha sido interesante poder participar en este proyecto. Bueno, Antonio se ha dedicado a en esta línea de negocio desde el inicio, ¿no? De la bodega, como él mencionaba, para poder sostener a largo plazo el proyecto. Hemos recibido visitas de algunas destilerías a través de nuestros clientes, que realmente son las tonelerías también andaluzas, que creo que también eso ha sido importante en nuestro trabajo, ¿no? El poder unirnos a empresas que también trabajan pues con nuestros mismos valores y que nos han ayudado a crecer en esa línea. En estas visitas de las destilerías hemos podido llegar a conocer el impacto, ¿no? Que puede llegar a tener los barriles a la hora de elaborar sus productos o darle como un finish, que hablan ellos, ¿no? En la etapa final del proceso. Yo, por ejemplo, que no consumo whisky, realmente nunca me había fijado que en las etiquetas de los grandes whiskies hablan obviamente de que han sido envejecidos en su parte final. Incluso hablan del tipo de vino, ¿no? Y de madera que tenían. Entonces yo pienso que eso es algo que para Jerez también es muy importante, ¿no? Creo que le añade valor, ¿no? Y creo que también es un reconocimiento a lo que el potencial que tienen los vinos de Jerez, ¿no? A la hora de dar estos matices a otros productos, ¿no? Pero físicamente se exporta la bota, se manda a través de un contenedor a Escocia, por ejemplo. Sí, la bota sale de nuestras instalaciones hacia la tonelería, que ya la manda hacia el destino, la destilería, siempre vacía, evidentemente. Pero la madera queda impregnada de todos los componentes del vino, y entonces incluso llegan a cada una de las destilerías certificadas. En la denominación de origen creo una certificación que con el término Cherry Cask, incluso hay algunas que son Oloroso Cherry Cask, Pedro Jiménez Cherry Cask, y lo que ellos de esa manera las botas salen certificadas con el tiempo que ha estado de llenado con vino de Jerez en nuestras instalaciones, cuando se llenó, en qué bodega ha estado, porque hay muchas bodegas de Jerez que siguen haciendo esta actividad, la tonelería, el tipo de madera, el tipo de vino, y todo ello hacen un sello de calidad y de garantía para las destilerías. Realmente cuando vemos una botella de whisky con el término Cherry Cask es una alegría para cualquier jerezano y para cualquier gaditano de poder tener los whiskies más famosos del mundo con ese sello. Desde mi desconocimiento, ¿se puede reciclar nuevamente esa bota una vez que ya se ha tenido? ¿Qué vida útil puede tener esa bota en Escocia, por ejemplo? Realmente al final la bota jerezana es una bota que dura muchísimos años en Jerez, dura décadas y décadas, y esas botas eran las que se exportaban a Escocia para hacer este término de whisky. En las últimas décadas ya cada vez, desgraciadamente, hay menos bodegas y menos botas, por lo tanto ellos buscaron lo que estamos desarrollando nosotros es con barriles nuevos, de madera nueva, de roble, y entonces nosotros lo envinamos esos 2 años normalmente, el mínimo 1 año por la denominación de origen, y la llevamos a Escocia o a otros países donde la destilería la tienen, tanto como decía ella, para hacer un proceso final de crianza o llevar a cabo todo el proceso de envejecimiento del whisky en ese mismo barril. Una vez que embotellan el producto, a veces lo utilizan, depende de cada una de las destilerías, tiene su proceso, lo pueden utilizar como una segunda vez, pero ya una tercera, cuarta ya no impregnaría, no llevaría a cabo esa impregnación, y entonces las desechan. Desgraciadamente ahí es muy parecido al vino tinto, al vino
de tinto, donde tiene una serie de años la utilización de la barrica, hasta que después es desechada porque ya no se puede, ya no tiene la impregnación de los componentes y de los sabores en el producto final. Y en esa cabecita de Antonio, que era innovadora, no solamente ya por el tema del envinado, sino por los vinos, dijo, ¿y por qué no? Vamos a crear un vermut de Jerez, pero utilizando tus conocimientos dijiste, va a ser un vermut especial, donde además va a tener una serie de ingredientes innovadores. Y cuando hable de la alcachofa, la verdad es que va a ser algo curioso, porque es la primera vez que se utiliza la alcachofa para elaborar un vermut, no un vermut de Jerez, sino un vermut general, creo que es la primera vez. Explícanos un poco, ¿cuál es el proceso que se sigue? Porque, bueno, ¿cómo te da por decir, estoy innovando todo el tiempo y ahora voy a crear un vermut el nuevo? Vermut, la verdad es que para mí me hacía mucha ilusión desarrollar un producto que había estado muchas décadas sin poder comercializarse, y veía que era una posibilidad muy bonita para desarrollarlo. Empecé en el año 2018 a hacer su combinación, y siempre íbamos haciendo pruebas, íbamos desarrollando, y entonces lo que hacemos es, por un lado, envejecemos los vinos, el Oloroso y el Pedro Ximénez que lleva, ¿sí? Y por otra parte los botánicos, que son extractos de vegetales, extractos de especias y eso. ¿Por ejemplo? Pues mira, lleva romero, tomillo, cilantro, regaliz, corteza de naranja, clavo y el especial de alcachofa. Después lleva otros más que, bueno, no se pueden decir. El ajenjo es obligatorio. El ajenjo es obligatorio, es verdad, que no lo he dicho, el ajenjo. Pero todo eso que he dicho, normalmente, claro, quería hacer un producto genuino y que fuera diferente. Por una parte llevara los vinos Jerez, y por otra parte que evocara a algo muy típico de nuestra zona. Y entonces pensé cómo sería un vermut si lo hubiéramos hecho en época medieval, cuando estaba la época de Al-Ándalus aquí, ¿no? Qué bueno. Entonces, por eso lo etiquetamos mozárabe, porque digamos como si fuera un vermut que pudieran tomar los cristianos de aquella época. Sí. Con los componentes de botánicos que muchos de ellos introdujeron la gastronomía los musulmanes, y entre ellos pues la alcachofa. Nos parecía muy interesante, y lo que decía antes, el vino de Jerez es muy potente, y en relación con otros vermuts de otras zonas donde se utilizan vinos blancos neutros y con mucho menos sabor y aroma, el vino va comiéndose los aromas a los botánicos con el tiempo. Entonces había que buscar, y el amargor, sobre todo el ajenjo. Sí. Entonces tenía que buscar una nueva fuente de amargor. Hay bodegas andaluzas que utilizan para ello, pues angélica, genciana, pero son botánicos que dan mucha sequedad en boca, dan mucha astringencia, y entonces busqué uno que fuera amargo. Y hay un licor italiano que lo están comercializando, que es de alcachofa, y por ahí dije, bueno, ¿qué más típico? No? Claro, ¿qué más típico que Alcaucí en nuestra zona? Y la alcachofa para poder... Me encanta Alcaucí, sí. El término es muy propio de aquí, el Alcaucí. Sí, cuando sacas ese término del ámbito de la comarca de Jerez, te miran así como diciendo... alguacil, digo, no alguacil, no, alcaucil, ¿no? Sí, claro. Y es como otra fuente de amargor, sí, y que le da una diferencia. Aromáticamente no es muy potente, pero sí en sabor le da esa distinción. Claro. Me acuerdo que cuando Antonio estaba creando este proyecto, decía, bueno, quería escoger botánicos que estuvieran inspirados en la gastronomía andalusí, sí, pero también el pensar en la historia de Jerez, ¿no? O sea, teníamos en mente como, en principio, tener a lo mejor varios tipos de vermut. Iniciamos por el rojo porque es el que más se consume, y pensar como en la mezcla de la fusión, ¿no?, de culturas, ese intercambio que ha habido, ¿no?, en esta ciudad, y que pues eso la hace también tan especial, ¿no? Sabemos que las familias, los amigos nos reunimos alrededor de la comida, y entonces finalmente Antonio decía, vale, vamos a intentar fusionar esto, el encuentro entre culturas de esa época, la gastronomía andalusí, y finalmente todo eso pues de alguna manera está detrás de este proyecto del vermut. Porque además los árabes, aunque no consumían alcohol
en teoría, porque en privado hay que tener en cuenta que no desapareció en tiempo de los árabes, no desapareció las viñas de Jerez, no desaparecieron. O sea, la cultura fenicia continuó en esta tierra, porque además fue muy exportadora de pasa, porque la pasa sí se podía consumir, pero bueno, los árabes no eran tontos, en absoluto eran tontos. ¿Qué sensación tienes cuando la gente prueba el vermut? La verdad porque lo primero que tú haces es mirar la cara de la persona, ¿no? a ver qué sensación. Que en general... La verdad es que es una alegría tremenda como la gran acogida que ha tenido el producto en estos primeros meses. Llevamos desde octubre en el mercado, hemos empezado sobre todo en la ciudad de Jerez y vamos poquito a poco avanzando territorios más lejanos, pero no pensamos que el pie inicial tenía que ser nuestra tierra, y realmente era un público exigente, donde realmente son conocedores del vino de Jerez, y realmente me ha resultado muy gratificante que la gente le guste, que considere, que vea el público que sea consumidor de Jerez, que diga, no, los vermut no me gustan, pero este sí. Bueno, claro. Y también gente de fuera que sea consumidora de vermut diga, mira, es un vermut muy diferente, un vermut que tiene esas notas de Jerez, y que realmente me parece que realmente el vino le aporta muchísimo y que es muy distintivo. Entonces esa alegría la verdad es que nos la estamos llevando, y bueno, esperemos que se vea reflejado en la comercialización. Seguro que sí. ¿Cómo se debe tomar? ¿Y a qué hora? ¿Y qué público? A ver, pongo el perfil. Claro, nosotros hicimos durante el proceso de diseño, ¿no? de este proyecto y de esta bebida, hicimos como varios testing en diferentes grupos, y eso le permitió a Antonio pues técnicamente ir haciendo los ajustes, ¿no? Pensamos que cuando lo dábamos a probar, lo dábamos a probar en las degustaciones solo, desde el momento que hicimos el lanzamiento, porque queríamos que las personas apreciaran el vino que hay detrás. Cuando la gente consume vermut, generalmente olvida con qué vino ha sido elaborado, porque lo primordial son el amargor. Claro. A la gente le gusta o más o menos amargo, o más aromatizado o menos aromatizado, pero no piensa en los vinos que hay detrás. Y con el vermut de la bodega Cherantia, pues queríamos que la gente sí pensara en el vino, y por eso sugerimos, ¿no?, que la gente lo pruebe por primera vez solo, frío, pero solo, y si quiere matizar sus notas cítricas, pues con cáscara de naranja. Algunas personas nos han dicho que lo han probado, por ejemplo, con pomelo deshidratado o con limón, y que también está muy bien. Pensamos que en primavera, verano, a lo mejor se puede consumir con un hielo, porque hay gente que tiene 15 grados de alcohol, entonces al final quiere a lo mejor suavizarlo un poco con un hielo, más pensamos que sería demasiado porque perdería, ¿no? Quizá la posibilidad de apreciar todas sus características. Entonces, para los amantes del vermut, y pensamos que solo estaría bien. Para las personas que quieren iniciar y probar, pensamos que también lo pueden llegar a compartir esto, ¿no? Con naranja, pomelo, limón. Lo hemos probado en un restaurante que nos lo sirvieron también con limón, y la verdad estaba muy bien, muy bueno. Pero sí los queremos invitar, ¿no?, a que puedan apreciar sus características. ¿Y a qué hora? Bueno, la hora del vermut creo que es a la 1 de la tarde, entre 12, 2, sí. Claro. Nosotros ahora, pues precisamente en el proceso de comercialización hemos pensado en hacer una apuesta, ¿no?, por tener una hora del vermut en Andalucía. Una hora del vermut que, claro, puede ser previamente a la comida, como ha sido en otras ciudades, en otras partes de España, pero también nos hemos encontrado que el vermut ha tenido una buena acogida para hacer un aperitivo en otros momentos del día, ¿no? Por ejemplo, hay gente que lo está utilizando como aperitivo en una cena especial. Yo creo que depende del momento, y obviamente cuando la gente pruebe este vermut, creo que encontrará que puede utilizarlo en para acompañar diferentes momentos, ¿no?, cenas durante el día. Hay algo que nos llamaba la atención también, y es que, por ejemplo, nos preguntaban, bueno, ¿será que le podemos poner soda? ¿Le podemos colocar? Sería una pena, ¿no? Porque en los vinos de Jerez, claro, perdería toda su esencia, y ya, bueno, sería otra bebida. Incluso el hielo. Y yo voy a dar una recomendación, si me permitís, muy personal. Yo suelo coger una naranja, trocearla en muchos trozos, meterla en el congelador,
y cada vez que me tomo el vermú cojo un trozo de naranja, lo echo en el vermú, con lo cual al disolverse lo que se va a disolver es la naranja, bueno, y no el hielo, sí, claro. Con lo cual el hielo, que es agua en definitiva, pues puede adulterar el producto. Es un consejo. Sí. Y ya por último, Antonio, que estamos casi terminando, las notas que tiene de cata. Las notas de cata. Bueno, tiene un color caoba, típico de los vermús rojos. Después tiene las características en aromas que le sale mucho el romero, el tomillo, notas de fruta madura del Pedro Ximénez que lleva, en notas también de frutos secos procedentes del vino, y realmente pues realmente muy complejo y muy elegante. Y después en boca es como hemos intentado un recorrido que inicialmente te da la acidez de la corteza de naranja, es fresco, cítrico, después notas la dulzura de los vinos Pedro Ximénez y también todo lo que es el especiado de tomillo, de clavo, y finalmente te deja el amargor, que es un amargor muy ligero, muy suave y un gusto muy largo, donde se nota mucho. Ahí tiene ya la incidencia la alcachofa y sobre todo los vinos de Jerez, que te deja un gusto larguísimo. Pues Antonio Ilián, os deseo la mayor de las suertes en esta aventura del primer vermut de Jerez, al menos con la denominación de primer vermut etiquetado de Jerez. Mucha suerte en esta aventura, como digo, a Serantia, y que tengáis un buen recorrido en el mundo del vermut, no solo en Jerez, sino en toda España. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias. Y ponemos un punto de final a este programa aquí en 101 Televisión Cádiz. La semana que viene nos vemos aquí a la misma hora. Adiós.